Hola, buen día, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y el equipo está conformado por Marisol, Cristian y yo. Y vamos a hablarles sobre la preparación y herramental enfocado al análisis de las operaciones. Lo herramental significa los utensilios resistentes que el operador va a utilizar a la hora de realizar la operación. Existen dos tipos de herramental, viene siendo el manual y la maquinaria. Pues la maquinaria viene siendo las grúas, los robots, etc. Y lo manual se refiere a las palas, a las sierras, a todo aquello que ocupe algo físico, ¿no? Algo mecánico. Cuando hablamos de preparación, también nos referimos a lo herramental, ya que las herramientas a utilizar dentro de una estación de trabajo determinan los tiempos de preparación dentro de la operación, ¿no? Por ejemplo, la preparación lo que hace es registrar las horas de entrada y salida de los operarios. También prepara la estación de trabajo para iniciar de una forma prescrita la producción. Esto significa que no haya fallas antes de que empiece la producción. Y también pues desmantelar la preparación. Esto se refiere a que una vez que se haya terminado la producción, que los operarios vayan a regresar el equipo a las bodegas. Para obtener un mayor rendimiento dentro de una empresa, para que los recursos se exploten, para que la productividad pues obviamente aumente, debe de existir que las herramientas tienen que estar al alcance de los operarios, que esté en orden y en limpieza. Este mecanismo se denomina preparación herramental y forma un rubro, una parte esencial dentro del análisis de las operaciones. Se implementa esto no solo para eliminar tiempos innecesarios o improductivos dentro de la empresa, sino para también evitar accidentes, que las herramientas estén mal puestas, estén mal colocadas y que los operarios pues resulten mal heridos. Uno de los puntos más importantes dentro de una industria o una empresa es la economía, ya que finalmente lo que busca la empresa es reducir los costos y aumentar las ganancias. Y para sacarle ventaja a esto, a la hora de comprar las herramientas, lo herramental, debemos de cuidar la economía, claro está. Vamos a estudiar 5 puntos claves o elementos que nos va a cuidar nuestro bolsillo a la hora de invertir en esto. El número 1 sería la cantidad de piezas a producir. Esto se refiere a rediseñar el diseño para simplificarlo y tener menos piezas para poder costearlo menos, ¿no? Que es finalmente lo que buscamos. El número 2 dice la posibilidad de repetición del pedido. Eso se refiere a cuántas piezas produzco al día o al cierto tiempo. Una vez que tengamos esa cantidad, podemos reducirlas analizando, ¿no?, los factores que tengamos ahí puestos. El número 3 dice la mano de obra que se requiere. En teoría se dice que entre menos de mano de obra que tengamos, el factor de lo herramental, o sea, lo que se invierte en esto, se puede saber con exactitud, ya que pues tenemos menos mano de obra y más herramientas, ¿no? Y pues si tenemos más herramientas, podemos saber los costes. Dice las condiciones de entrega. Estos son los términos que tiene el proveedor y el cliente para hacer negocios entre ellos. Entre el proveedor y el cliente, los elementos clave pues sería también las garantías del producto, también el tiempo de entrega y salida del producto, ¿no? El 5 es el capital necesario. El capital necesario se refiere a la inversión que se va a tener a la hora de invertir, obviamente, en lo herramental. Aquí también incluye pues el terreno, el factor humano, con la mano de obra, la maquinaria, como ya lo mencioné, la maquinaria, las herramientas manuales, etc. Y también otro punto que quiero agregar es que el error más usual que comete el ingeniero de planeación, el analista, obviamente que estudia estos puntos claves dentro de la empresa, es que invierte en maquinaria que usualmente se usa poco, pero que cuando se usa
se, el ahorro es muy significativo, pero se usa poco, y eso pues es desperdicio de la empresa, ya que se va a desperdiciar espacio en el cual pueden implementar máquinas que se usen más. Cuando la relación entre el tiempo de preparación y el tiempo de corrida es muy extensa, es decir, el tiempo pues es muy largo entre ellos, el analista debe de protegerse ante otras alternativas. Y entre ellas, por ejemplo, se destaca el STG, o el Sistema de Tecnologías de Grupo. Este se refiere a que el analista va a agrupar en categorías todos los ensambles que se van a requerir en ese proceso. ¿Para qué? Bueno, lo va a poner en una tabla y los va a catalogar. Por ejemplo, aquí tenemos que en la categoría 10 todos estos ensambles tienen un maquinado circular, y el maquinado en la columna 90, perdón, todos estos ensambles tienen en común que el maquinado es rectangular. Entonces los acomodas en categorías. ¿Para qué? Para agarrar estos, por ejemplo estos, y los colocas en una sola estación de trabajo, para así ahorrarte el tiempo en tener muchas estaciones de trabajo. Entonces lo que haces es agarras todos estos y los metes en la estación de trabajo, y así pues obviamente ahorras tiempo y dinero. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Marisol Vargas y en este subtema les voy a presentar el tiempo de preparación basándonos primordialmente en dos puntos esenciales: el JIT, que sería Just in Time, por su traducción en español justo a tiempo, y el segundo es SIME, que sería System Sync the Chip of Day, que por su traducción en español, hablando coloquialmente, se traduciría algo así como cambio de matriz en menos de 10 minutos. Para entender un poco más a detalle y más exacto en qué consiste esta herramienta, pues vamos a remontar a su historia. Todo inicia en la empresa Toyota, cuando Tai Chi era vicepresidente de la empresa, y él buscaba tener una mayor flexibilidad dentro de la línea de producción y los productos, ¿no? Y Shingeo era uno de los ingenieros industriales que se basaba primordialmente en la producción de los productos, pero de una forma pues más analítica, ¿no? Empleando diferentes metodologías para así tener una mayor eficiencia dentro de las líneas de producción. Bien, él desarrolló de realizar 1000 toneladas en 1 hora y media durante 6 meses. Al aplicar el Just in Time, lo redujo a la misma cantidad, 1000 toneladas, pero ahora en 3 minutos y 3 meses. Fue un cambio bastante considerable. Hablando más conceptualmente, pues el Just in Time es la producción y a su vez la entrega de productos, ¿no? En un menor tiempo, maximizar la velocidad de la producción. Y a su vez su filosofía se basa en eso mismo: efectuar mejoras, eliminar prácticas desperdiciadoras y hacer cada vez las cosas mejor. Y nos apoyamos en 4 puntos esenciales. Número 1, pues producir nada más lo que se va a vender, porque realmente no existen almacenes ni otro tipo de herramientas, ya que toda la producción es en forma de cadena. Es decir, todos tienen su área en particular, su trabajo específico en el cual deben de trabajar. En el punto número 3, pues se detallan prácticamente todos estos detalles en cuestión de calidad, de comparación y demás, porque pues realmente al ser un producto que pasa por diversas áreas, pues los mismos trabajadores van analizando de una forma más sintética cómo se desarrolla ese tipo de productos, ¿no? Y así pues detectan las fallas de forma más oportuna. Y el último punto que considero más importante es la puntualidad, ¿no?, de los proveedores y nosotros como industria entregar el producto a nuestros clientes. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas que puede tener el Just in Time? Pues las ventajas serían que al ser un producto que hay diferentes líneas de producción, pues se pueden detallar de forma más oportuna y más eficiente los errores. Además, como es una producción en masas grandes,
pues los costos son muy significativamente para ayudar a la economía de la empresa, y a su vez ayuda muchísimo que las líneas estén consecuentemente productivas, no hay paros dentro de ellas. Y las desventajas serían precisamente eso mismo, o sea, no hay almacenes, en dado caso de que exista alguna situación de algún fallo de más, no existe como un plan B porque no existe un espacio determinado, y en dado caso que, no sé, existe algún rechazo de pedido de más, no hay forma de resguardarlo dentro de la industria y rentar este tipo de pues, almacenes es costoso y creo que inclusive puede tener pérdidas la empresa. Muy bien. ¿Y cómo se emplea el Just in Time? Para realizarlo me voy a remontar a una de las cosas presenciales que tuvimos con la maestra, en donde hablábamos sobre el miedo al cambio. Es muy importante para efectuar este tipo de herramientas se exista una comunicación efectiva y pues exista una buena decisión dentro de los miembros de la empresa para que tengan todos una misma proyección, una misma visión hacia el proyecto seleccionado. Y porque a su vez todo se tiene que mentalizar, tanto trabajadores obreros como pues, gerencia y demás, porque todos deben de tener esa misma sincronía para que el producto salga de la forma más eficiente posible. Además porque va a haber muchos cambios, ¿no? Principalmente en el flujo de la operación, de la forma en cómo se realiza el producto. Uno de los conceptos claves indispensables es pues prácticamente que es una herramienta de Lean Factory, por lo cual su tiempo no es mayor a 10 minutos. Y además, pues precisamente se basa en eso, minimizar el tiempo, maximizando la productividad. En contexto, las industrias, hablando ya en un concepto más social, las industrias se basan primordialmente en los tiempos de preparación. Son muy importantes porque ayuda a determinar de forma no física cómo se va a desarrollar o cuál va a ser la proyección de dicha producción de producto. Por eso es muy importante emplearlo de la forma efectiva para que sea un resultado favorecedor para la empresa, ¿no? Muy bien. Y pues el SME es el proceso que prácticamente habíamos comentado al principio, ¿no? También minimizar el tiempo y pues así el cambio de matrices. Pero para hay dos puntos muy importantes que debemos de considerar y tomar en cuenta. Es el change over, que sería el cambio total de la producción, y pues el tiempo de cambio total, que sería como más paulativamente. En este ejemplo que tengo aquí, que ustedes van a poder observar más a detalle en la presentación, se pueden observar dos tipos de tornillos. En la parte izquierda se puede observar como unos más alargaditos y en la parte izquierda un poquito más anchitos, ¿no? Muy bien. En la producción de la serie, donde dice serie anterior, hay una línea, después tiempo de cambio, eso sería el change over, o sea, el cambio que se le va a dar al producto para iniciar uno nuevo. Y pues esa sería una de las herramientas más importantes con las que se podría emplear el SME, y entre muchos otros, pero creo que pues al estar interactuando entre nosotros en clase, quizás con alguna videollamada, podemos resolver este tipo de dudas, ¿no? Y intercambiar ideas. De antemano pido disculpas porque me encuentro enferma de la garganta, como casi siempre, y muchas gracias por su atención. Como siguiente punto tenemos la capacidad de la máquina. Con frecuencia, cuando observamos los procesos que se llevan a cabo con la máquina, los usuarios por lo general no están aprovechando el máximo de la misma. Por lo mismo, es necesario estar observando y analizando cuáles son los procesos que la máquina se llevarán a cabo, y en esos momentos en los que se tiene un tiempo perdido, aprovecharlo para saber qué otro proceso podemos ir adelantando y de la misma manera ahorrar lo que son recursos, ya sean de tiempo, y con ello también se ahorrarían recursos ya sean monetarios o de luz. Al hacerse este análisis también debe tomarse en cuenta el posicionamiento de una parte mientras que la otra está sucediendo al maquilado. Es en este punto en el que observamos que podemos aprovechar el tiempo en el que la máquina se está utilizando para un proceso
y saber que lo podemos utilizar al mismo tiempo para otro proceso que más adelante vamos a necesitar. Estos análisis en cuestiones de tiempo y aprovechamiento de la máquina se llevaron a cabo con respecto a los gastos, ya que se estaba notando o se da a notar que a lo largo del tiempo la energía va a subir un 50% de su costo. Por lo mismo nos damos cuenta que podemos obtener hasta un 5 o 10% en cuestión de productividad al tomar en cuenta este tipo de situaciones. Sabemos que la energía va a elevar costos y nosotros obviamente necesitamos reducir costos. Esto para una mayor eficiencia y eficacia. Por ejemplo, en la industria del comercio de los metales, el costo de la energía es más del 2.5% del costo. Y existen indicios significativos de que el precio de la energía aumentará en un 50%. Entonces, si nos damos cuenta de que tenemos un 2.5% del costo total gastándolo en energía, podemos hacer un ahorro de los mismos procesos aprovechando la misma energía que sabemos que ya gastaremos. Lo mismo, sabiendo esto, es que damos oportunidad a nuevos procesos innovadores de igual manera para aprovechar el uso de la misma máquina y que estos mismos costos no se vean tan afectados y aprovecharlos al máximo. En muchos casos, en la mayoría de las plantas, una revisión cuidadosa nos puede ahorrar hasta un 50% del gasto de la energía. Viendo lo anterior, sabiendo que vamos a tener una elevación de costos en un futuro, es muy provechoso tomar en cuenta este tipo de movimientos y aprovechar lo que son la capacidad total de las máquinas para así hacer un menor gasto del mismo recurso. Hablando en porcentajes de productividad, este mismo podría aumentarse en un 5 a 10%, dependiendo del producto o bien realizado. Como siguiente punto, tenemos la introducción de herramientas más eficientes. Esta es la innovación y la aplicación de las mismas nuevas herramientas que salen en tendencia y el aprovechamiento de ellas. Sabemos que no solo es necesario ayudar o modificar los procesos, sino que muchas veces las mismas máquinas son las que necesitan actualizaciones. Por lo mismo, es importante un análisis de cuál es el mayor inconveniente, si el proceso o la máquina, y cuál es el que se necesita arreglar o el que puede tener un mejoramiento. Como dato importante es saber que al momento de tratar con herramental nuevo más eficiente, también tenemos que modificar el proceso y adaptar lo que son los movimientos a nuestro usuario. Estamos utilizando herramientas nuevas con tecnología nueva y de igual forma quizás el uso mecánico de las mismas máquinas se va a reducir. Sin embargo, es necesario aún tener un usuario que esté al tanto del proceso. Y con esto sabemos que es muy importante tener un nuevo proceso o el análisis de nuevos procesos y de igual manera la perspectiva en cuestión de maquinaria, saber que constantemente podemos actualizarnos y obtener mejores resultados. In conclusion, in analysis operations, it's important to note that having a good use of resources and keeping economy stable is essential in having a good preparation and tooling. And if we know how to take advantage of that, we can have better production in less time and having a good income. In my conclusion, we have balance and good separation we get as a result efficacy, effective and quality in the fabrication, the process, our service stations. Thank you. At trying a methodology change in a process is important to realizing observation and analysis. When you put on practice, it is probably that the result it show a great improvement of the resources.